Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Historias Criminales. Mi nombre es Maru Fernández y vengo a traerles este primer video de mi nuevo canal. Hoy les voy a contar la historia de un asesino serial que fue aproximadamente en el siglo XIX. Espero que le guste y ahí vamos. Hoy vamos a hablar la historia de El Chalequero. Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se registró en México. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante los años 1880 y 1888. Y en el año 1908 asesinó a su última víctima, una anciana que no era prostituta, aunque algunas fuentes rumoreaban que sí. En el siglo XIX, el río Consulado fue el vertedero de los restos de más de 10 decenas de mujeres estranguladas y torturadas por Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero, primer asesino serial del que se registró en México. Sus víctimas eran mayormente prostitutas, que trabajaban en el centro de la Ciudad de México. Según el perfil psicológico del asesino, realizado por algunos estudiosos, este hombre sentía el derecho de asesinar a sus víctimas porque consideraba un pecado a su labor. Además, sentía superioridad física y moral, por lo que aprovechaba la vulnerabilidad de las mujeres para demostrar su odio contra el género femenino. A diferencia de Jack el Destripador, que estaba causando pánico en Londres, Guerrero nunca intentó ocultar su identidad. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna fue capaz de denunciarlo o entregarlo a la policía debido al temor de posibles represalias en su contra. El apodo El Chalequero se debe a dos razones diferentes. Una de ellas es que era conocido así por usar esa prenda constantemente, y la otra por mantener relaciones sexuales a chaleco. Esto quiere decir a la fuerza. De su vida se ha dicho mucho. Naturalmente, muchas de las características que se le atribuyen son imposibles de comprobarse. Por ejemplo, que era económicamente mantenido por sus amantes. Poseía una personalidad psicopática. Esto quiere decir que carecía de empatía. No sentía culpa de lo que hacía. Tenía un estilo de vida parasitario. Tenía una autoestima grande. Sufría de ataques de ira. Era manipulador y promiscuo. Pese a todo esto, era una persona carismática y a través de la misma conseguía a sus amantes. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada. Sus ataques sexuales eran de odio. Violaba a sus víctimas para demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Como mencioné anteriormente, todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas. No las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba un pecado la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidad a ningún hombre. Su trastorno de personalidad y misoginia fue producto de un rechazo maternal
que se generó en un complejo de Edipo no superado. Pertenecía a un estatus social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, que en efecto lo hacía. Luego las amarraba y las ultrajaba. Las asesinaba por estrangulación o degollamiento. En algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Utilizaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Los cadáveres eran arrojados en el río Consulado. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y asesinato de la anciana, su última víctima. El niño era pastor y estaba arriando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Y además, dos mujeres vieron a Guerrero limpiarse la sangre que tenía en los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado a pena de muerte. Francisco Guerrero falleció en el año 1910 a los 70 años de edad, antes de que la sentencia se pudiera cumplir. Algunas versiones dicen que murió de tuberculosis, otras la tifoidea y otras que falleció de una contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda y posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Jamás mostró arrepentimiento. Muchísimas gracias por este poquito tiempo que se han quedado conmigo al escuchar esta historia criminal. Espero volver a reencontrarme con ustedes y quería recordarles que se suscriban para que seamos más y que obviamente pueda subir más videos. Les mando un beso grande. Hasta la próxima. Chao.